El aire es un elemento fundamental para la vida. Por eso, en esta estación, multiplicamos los esfuerzos para que lo recibas fresco y puro. Radio Sentidos. www.radiosentidos.com.ar. Solo buenas noticias. Otoño 2016. Conversando acá con Federico Esper y en este pequeño cortecito estábamos conversando de cuál es la situación en Argentina del turismo cultural. ¿Qué visión tenés vos? Sí, bueno, un poco lo que conversábamos es el potencial que tiene, bueno, que tienen todos los destinos en nuestro país para fomentar y producir realmente proyectos y estrategias vinculadas con el turismo cultural. Se hace bastante y se viene haciendo mucho, sobre todo el tema vinculado más al tema de eventos, ¿no? Eventos folclóricos, eventos culturales. Eso se ha venido trabajando bastante bien, pero me parece que sigue habiendo un montón de oportunidades. Esto que decíamos antes de las historias que hay, ¿no? De los pobladores, de historias actuales, historias de artesanos, modos de producción de determinadas cuestiones, que todavía hay mucho camino para desarrollar en los destinos y que la verdad que son tan distintos y es tan variado que permite diversificar la oferta casi al infinito, ¿no? Entonces, sí, me parece y con la gastronomía que hablábamos hoy, sí, ¿no? Que hablando también, que estuviste hace poco ahí en Perú, que el otro día justamente también escuchaba una charla de una especialista en marketing gastronómico, específicamente, y decía algo hiper interesante, es decir, que lo que da la gastronomía es que permite contar la historia del lugar a través del plato de comida, porque en el plato de comida se encuentra toda la comunidad a nivel productivo, pero también a nivel de historia, de sus sabores, de contar por qué se cocinan determinados ingredientes, cómo se cocinan, qué es lo que pasó alrededor y qué es lo que pasa en esa comunidad alrededor de la producción de todos esos ingredientes. Y creo que a nivel cultural, por ejemplo, eso es algo que se podría desarrollar muchísimo en el sentido que cada lugar tiene su propia identidad gastronómica y entonces de vuelta ahí tendríamos que ver quiénes son los actores con los que hay que trabajar, ¿no? Por ejemplo, ¿qué sería el sector cultural, obviamente, de cultura, pero también ¿cuáles son las experiencias por ahí de estos lugares que han desarrollado el turismo gastronómico? ¿Qué otro sector se ha involucrado fuertemente? No sé, el sector de la carrera de gastronomía, que es la lógica. No, sobre todo el tema de los productores, ¿no? Las cooperativas de productores que están muy, nucleadas, asociadas y que se ha puesto en valor toda la cadena. O sea, para que el plato llegue con los productos típicos, hace falta que haya gente que esté cultivando esos productos típicos y no esté reemplazando por otros. Exacto. ¿No? Que después el cultivo llegue a los centros, de ahí a los restaurantes, las formas de cocinar a partir, de las escuelas y todos los institutos de gastronomía. O sea que hay toda una serie de actores que participan, ¿no? En el caso de los lugares vinculados con la costa, por ejemplo, también ahí está mucho el tema de la pesca, ¿no? Entonces quizá en nuestra costa argentina hay muchos destinos que no promocionan mucho los platos vinculados con el pescado. Sí. ¿No? Sí. Se promociona más el asado u otros platos de Argentina, pero no es que, yo creo que el Patagonia, Corrientes y varios lugares sí han sabido, Entre Ríos, ¿no? Han sabido bien marcar su identidad. Marcar su identidad, incluso está la Fiesta Nacional del Surubí en Corrientes, están muchas fiestas nacionales vinculadas con el tema de la pesca, que eso también ha promocionado y lo saben explotar muy bien, ¿no? Sí, si no siempre caemos en el asado, que claro, está bien, es para Argentina, pero dentro de Argentina no tenemos una identidad. Claro. Uno va aquí a la costa argentina y sacando algunos destinos grandes, como quizás el caso de Mar del Plata, donde sí tiene una gastronomía muy variada y todo, después vas a lugares más chicos y no está muy explotado la enorme variedad de pescados que uno puede comer, ¿no? Sí. Y uno va a otros países y cuando vas a un destino de mar, lo primero que pensás es comer un pescado, o mariscos, o lo que sea. Acá hay, pero no está tan difundido como debería ser. Si uno ve
del total de restaurantes, de la oferta gastronómica que tiene un destino, ver cuántos ofrecen marisco y pescado y cuántos ofrecen parrilla o minutas, ¿no? Vas a ver que la cuota no es tan alta como debería ser para un destino de mar, ¿no? Entonces, bueno, eso es, pero bueno, una vez más, ahí hay que trabajar a nivel de, digamos, de comunidades locales y de ver quiénes son los... Hay algunos lugares que también en la provincia de Buenos Aires se promociona mucho la fiesta ¿no? de pescadores con sus los distintos peces, digamos, que van pescando, y también hay fiestas provinciales y todo, ¿no? Bueno, eso, explotarlo aún más, aparte de la comunidad de pescadores, es una comunidad enorme, con un enorme impacto territorial y económico. Y que supere la fiesta, ¿no? Claro, realmente incorporarlo. Que no quede solo ahí. Exactamente. No, te decía que ahí es un clarísimo caso en el cual no solamente está bueno, sino que es indispensable que intervengan otras áreas y otras funciones. En el caso del pescado, por ejemplo, es clave la logística, porque es una comida que está muy vinculada a la frescura y por supuesto su sistema de conservación, las cadenas del frío, etcétera, que tiene una ruta bastante más costosa que la de la carne o la de las carnes blancas, digamos, y que solamente se justifican cuando hay un volumen o una escala suficiente, ¿no? Entonces, por ahí en la fiesta del surubí, bueno, es muy fácil porque uno sabe que ese fin de semana va a estar atiborrado de gente, entonces se justifica la preparación de todos esos elementos, pero por ahí en la costa, que sí hay un montón de restaurantes, la agregación de esa demanda igual justifica el transporte y la refrigeración, pero si cada uno de los individuos quiere hacer su propio pedido de pescado con un camión frío que te lo traiga por la mañana, seguramente los costos de producir eso y el precio en mesa inviabilizan ese plato, ¿no? Así que ahí seguramente a nivel Secretaría de Comercio, Industria, incluso Transporte, seguramente hay mucho para decir. Sí, puedes trabajar con platos del día o pesca del día, como muchas veces uno... Ahí donde sabes que, bueno... Incluso cuando sabes que si vas a las 3 de la tarde se acabó. ¿Por qué? Porque es pesca del día. Digo, ahí hay veces... Lo que no hablan es que es del día viernes. Claro. Pero bueno, eso como un ejemplo, digamos, que obviamente por eso uno habla de cuestiones o ideas que se pueden implementar, después cada uno tiene su complejidad y a veces es más complicado desde el punto de vista logístico, económico y todo. Pero bueno, yo digo intentarlo, ver de qué manera... Yo creo que articulando entre la mayor cantidad de actores posibles de una localidad, las soluciones van apareciendo, ¿no? Y creo que está bueno eso que decías hoy de las asociaciones y las cámaras de productores y de empresarios también, que realmente son por ahí los que tienen un poco más de capacidad, no digo que tengan toda la capacidad, un poco más de capacidad para pensar estratégicamente y... hablar y llegar a aquellos otros actores también intervinientes o con poder de decisión como para implementar estas medidas que sean necesarias por ahí a nivel logístico y hasta incluso estratégico de producción, ¿no? Porque decir, bueno, ahora vamos a empezar a hacer hincapié en la producción local de determinados productos, implica trabajar con la comunidad y por ahí dejar de lado otro tipo de producción que a corto plazo redituaba más, pero que no conviene a la comunidad a mediano y a largo plazo. Entonces ahí empieza toda una lucha de intereses que me parece que supera al actor individual, ¿no? Volvemos otra vez al punto. ¿Qué vamos a ver, digamos, qué visión tenemos? ¿En un plazo corto o como una política más larga? Porque entonces ahí sí, a ver, el clásico caso de que, bueno, hay cierto tipo de cultivos que no son tan redituables, entonces como no son redituables metemos lo que es redituable y eso que era lo típico y tradicional desapareció porque el otro cultivo lo destrozó o directamente ni nos molestamos en plantar ese tipo de producto. Y ahí digamos, cortaste a la gallina, la abriste y se acabaron los huevos, el oro, todo. Y en muchos casos está pasando eso, digamos, como vemos en este plazo tan corto, la próxima cosecha, cuánto me va a dar y porque me rinden dólares a tal volumen, listo, no me importa si lo típico, lo tradicional, lo histórico o lo cultural, no me importa. Entonces, y ahí estamos poniendo tal cosa por toda Argentina sin respetar estas otras cuestiones, ¿no? O sin, no sé si respetarlas, pero tomarlas en cuenta, que también es parte de, porque si no después terminamos armando este escenario ficticio para ese turista ideal, que a lo mejor vino motivado por otra cosa y se encontró con que, bueno, no, esto es lo que hay.
Y esto es la Argentina que queremos mostrar, la Córdoba, la Río Negro, el destino que sea, ¿no? Así que sí, es bastante complicado, ¿no? Ver por dónde empezamos. Y Federico, este tipo de conversaciones se están dando hoy en mesas del poder, digamos, a nivel intendencias, gobernaciones, incluso a nivel país. Esta agenda está presente hoy. Sí, por eso justamente lo que hablábamos antes, bueno, que en principio, según se anunciaron algunos días atrás en los medios de comunicación, por ejemplo, esto vinculado con el tema del turismo del vino, que está previsto que el próximo Congreso Mundial de Turismo del Vino de la OMT se haga en Mendoza. El primero se va a hacer en Georgia en los próximos meses. Y esto forma parte, bueno, de todo un interés de ir potenciando cada uno de estos productos de turismo gastronómico, en el caso del turismo del vino como un asociado, para, bueno, ir generando esta cadena de valor, ¿no? En el caso del turismo del vino quizá uno lo ve más claro, ¿no? Todas las cadenas de las bodegas, los productores, donde las bodegas ofrecen por un lado visitas y alojamiento, y también repercute en las economías locales, los restaurantes asociados que ofrecen, las escuelas de gastronomía. A veces como que el turismo del vino es como un ejemplo que donde están más claros las partes y cómo se puede estructurar un producto de turismo gastronómico, pero cada vez más esto, digamos, hablar de esto hace quizás 20 o 30 años, eran pocos los países, pocas las referencias, ¿no? Uno siempre tomaba Francia o Italia o algunos casos como el País Vasco en España. Pero bueno, ahora se ha empleado mucho, el caso de México también lo viene trabajando muy bien, Perú, bueno, Argentina también, o sea que cada país ha ido avanzando y sobre todo dentro de las propias provincias o regiones se ha ido trabajando bastante, ¿no? Por ejemplo, el caso de Villa General Belgrano con la Fiesta Nacional de la Cerveza, que si bien, digamos, no es típico de Argentina, pero es típica de la historia de la inmigración y los inmigrantes que han poblado la villa, con lo cual, bueno, es parte de su historia, por lo tanto es parte de la historia, ¿no? Bueno, ahí en esa zona de Córdoba, en los valles, hay también toda una movida muy interesante del orgánico. Al principio, bueno, estaba más enfocado, yo recuerdo hace ya unos cuantos años atrás, era una zona más que nada de hippies, a donde se habían ido todos más en una comunidad de esa línea, pero hoy por hoy ya cada vez, desde hace unos cuantos años, mucho más fuerte un destino que es elegido por gente en general de las grandes ciudades, Buenos Aires, que optan por tener una mejor calidad de vida, y hay toda una movida que está pisando mucho más fuerte con respecto al orgánico, que me parece muy interesante, o a la revalorización de prácticas, que por ahí todavía no tiene tanta difusión fuera de los canales normales de la gente que está preocupada o que se mueve en esa temática, pero yo creo que de acá a unos cuantos años eso, con el tema de la alimentación saludable, las prácticas, la vuelta a recuperar el contacto a través de la comida y de los ciclos naturales, yo creo que ahí tienen un gran potencial, por ejemplo, y supongo que ahí, como sucede ahí, debe haber otras zonas que tal vez sean conocidas por la gente que está cercana, pero que todavía no tiene el impacto o la difusión que tendría que tener. Sí. Bueno, de hecho, por ejemplo, el tema del surgimiento de las semanas gastronómicas, ¿no? Que es algo también que ya cada vez más destinos lo tienen, Buenos Aires, Rosario, Córdoba, en el Patagonia se hace un montón, en el norte. Entonces, bueno, esto de las semanas gastronómicas, que es un poco esto, poner en valor la cocina local de las provincias, de las localidades, conjuntamente con las cámaras empresariales de hoteles y de restaurantes. Entonces son iniciativas que quizá, insisto, hace 10 años no existían, o existían muy aisladamente, y hoy ya son fomentadas cada vez más. Entonces eso es un indicador de que, bueno, que de algo va cambiando, que sea de a poco, pero va... ¿Y tienen de alguna forma relevado o medido el impacto de esta movida que aquí la materializó una aplicación que se llamaba Cook Up, ¿no? Donde los chefs invitaban a comer a sus casas y de alguna manera había una plataforma online, digamos, uno podía acceder a un montón de micropuntos de consumo que seguramente ninguno de ellos tendría el músculo o la potencia para difundirlo al gran público, ¿no es cierto? Sí, bueno, yo
estadísticas concretas de eso no tengo, pero sí está claro que todas estas aplicaciones que vos mencionás, más las nuevas tecnologías que antes decías de Instagram y todo, han sido una herramienta clave para, bueno, difundir los pequeños y medianos emprendimientos, sobre todo los microemprendimientos vinculados con el tema gastronómico y turístico, que bueno, te permiten acceder o tener acceso, mejor dicho, a una enorme cantidad de público nacional e internacional. Relacionado con lo que decía Patricia del tema de la comida orgánica, por ejemplo acá en Buenos Aires, que se ha hecho esta feria Masticar, se viene haciendo hace varios años, el Buenos Aires Market y otras tantas ferias que más allá de la semana gastronómica, incluso también en otros puntos del interior del país se vienen haciendo y se están organizando. Bueno, da cuenta de esto, ¿no? De alianza entre productores, comerciantes, gastronómicos, escuelas de chefs, escuelas de gastronomía, donde le están comenzando a ver, y en otros casos están ya consolidando la beta comercial y de producción, por un lado, producción concreta, y después ya la beta concretamente turística, orientada hacia la comercialización, como un nuevo aporte a la experiencia turística de los destinos. Entonces, eso de a poco va tomando forma, ¿no? O sea que en el caso de Perú tiene una feria también muy, muy importante que, bueno, supera las 400.000 personas, que se hace en septiembre. Mistura. Exactamente. Y también empezó de algún modo, como, bueno, empujado por algunos chefs de renombre, con asociaciones, un poco con el sector turístico. Bueno, ya hoy es una feria donde van todos los productores del país, con sus regiones, con sus productos, y bueno, ya ha tomado una dimensión a mayor escala, ¿no? Entonces, parece que esos pasos se han ido dando acá en Argentina y bueno. Sí, teniendo de modelo a Mistura. Sí. Ha sido el impacto, digamos, que tuvo fue muy grande en la comunidad local. Un poco planteando esto de, bueno, mirá, qué bueno lo que hicieron los peruanos, que cada vez, no solo que la feria fue creciendo, sino que también la gastronomía se produjo como un quiebre, porque se posicionó como algo netamente cultural y un atractivo más. Y a partir de ahí, digamos, de esta feria Mistura, a partir de ahí, incluso, yo no sé si viene después el tema de de que toman a Perú como patrimonio, la gastronomía peruana, perdón, como patrimonio de la humanidad. Sí, son siempre caminos que van surgiendo, ¿no? Las innovaciones, la creatividad no es que nace en un punto. Yo creo que todos los movimientos históricos han salido así, no es que nació justo ahí en ese día y ese horario, sino que son cuestiones en ebullición que van naciendo distintos actores, asociaciones, grupos, y donde en algún momento todo confluye en una gran avenida, ¿no? Entonces, eso es lo que ha pasado, me parece, ahí, y me parece que en Argentina también está pasando esto de que ya hay muchos lugares que están encauzando hacia esta visión que estamos conversando y bueno, tenderá, digamos, hacia una mejor promoción y mejor desarrollo del producto concretamente. Cuando hablabas, en Argentina, en el interior del país hay un montón de ferias nacionales, fiestas nacionales de la fiesta nacional de la empanada en Tafí del Valle, de los quesos, o sea, hay de todo, ¿no? En todos lados del país, que sí tiene impacto, quizá mucho impacto regional y provincial y regional, y quizá algunos no de alcance nacional todavía, ¿no? Pero que ameritan un alcance nacional porque son fiestas muy muy importantes, también con un gran despliegue de productores y de comerciantes. Sí, me gustó lo que dijiste sobre la innovación, me hiciste acordar a Peter Senge en la quinta disciplina en la práctica, que lo tuve que leer allá por la facultad. Antes de ayer. Sí, obvio. No hacía falta aclararlo, disculpame. Y que él decía que justamente la innovación no era lo mismo que los inventos aislados, que el desarrollo de la aviación se dio, digamos, que la turbina, la hélice, la inyección, eran todos inventos que estaban dando vuelta, pero se tuvieron que reunir los 5 simultáneamente en tiempo como para que realmente se encontrara con la innovación en el sentido propiamente dicho del término. Por ahí, o sea, que tal vez vamos en buen camino, escuchando. Sí, yo creo que sí, claro. Sí, estamos. ¿No? Yo creo que sí. Lo que sí, en el tema puntual de la gastronomía, hay como distintos choques de generación. En la gastronomía y en todas las áreas, me parece que hay choques de generaciones, hay celos, hay divismos, hay un montón de cosas que hace que a veces se demore un poquitito, ¿no? esta evolución, o se haga un replanteo de qué es
lo que queremos, hacia dónde queremos ir. Pero es interesante porque igual se va para adelante. Porque, por ejemplo, mencionaste las ferias Masticar, no me acuerdo la otra. Sí, está Buenos Aires Market, hay varias. Sí. O sea, hay como voces encontradas en el término de que algunos están a favor, en contra, esto es representativo, esto no es representativo. Yo creo que lo positivo de todo esto, más allá de las discusiones a favor y en contra, lo positivo es que, bueno, nos estamos cuestionando algo que hasta ahora no lo habíamos hecho. O sea que ya desde ese punto de vista está buenísimo en pensar en algo más que el clásico bife de chorizo. Bueno, ahora hay otras cosas además de... Con lo cual ya es, digamos, una apertura, ¿no? Que va a posibilitar, digamos, este ambiente de cuestionamiento, va a posibilitar seguramente innovación y creatividad. Bueno, a ver, ¿qué vuelta de rosca le vamos a dar a esto, no? Con miles de discusiones en el camino. Sí, yo doy clases en gastronomía justo ahora este cuatrimestre, tengo los 2 primeros años y es muy interesante ver porque hoy por hoy los chicos que están ingresando recién... No siempre me toca, es algo así como aleatorio. Sí, ellos tienen muy presente, por ejemplo, diferentes tipos de públicos y diferentes tipos de comidas para diabéticos, para celíacos, y hasta ellos mismos son críticos en primer y segundo año, es decir, bien temprana en la carrera, de que muchas veces en gastronomía, lo mismo que pasa con turismo, hay como una falta de creatividad, ¿no? Que todos los platos se presentan igual, que se pone de moda una cosa, y ellos, me parece muy interesante rescatar que por lo menos ya ellos... apenas entrando en la carrera ya empiezan a identificar esta cuestión de que es necesario hacer o dar una vuelta de tuerca en donde la diferenciación vaya por otro lado. Claro. ¿No? Y me parece que, bueno, como punto desde el lugar gastronómico es rescatable. Ahora nos toca a nosotros desde el turismo también. Sí. Yo creo que coincido con lo que decís. Y me parece que lo que comentabas antes vos, Mariana... Yo creo que cuando uno tiene claro el rumbo, después, bueno, puede haber caminos que sean más cortos encontrados, más largos. ¿Viste? A veces uno incluso, para llegar a un mismo punto, podemos cruzarnos en el camino, ¿no? O sea, si vos te vas para un punto determinado, depende de la dirección que tomemos cada uno, hasta el momento nos podemos cruzar o chocar. Pero si tenemos claro el rumbo, me parece que a medida que el rumbo se tenga más o menos claro, que es promocionar, en este caso que estamos hablando de la gastronomía o el turismo cultural, bueno, después puede haber... resegros, todas las cuestiones que vos mencionás que son reales y que en todos los países y en todo el mundo pasa porque es parte de la condición del ser humano. Me parece que después se va allanando un poco, ¿no? Es más problemático cuando el rumbo es diametralmente opuesto respecto de lo que uno quiere, pues en definitiva en este caso son ferias que uno que quiere es promocionar la gastronomía, dar a conocer, generar mayor demanda, aumentar la producción, fomentar las economías locales, fomentar la producción local. Bueno, después el formato que cada uno le dé, si es más o menos representativo, bueno, eso me parece que es una discusión posterior, pero si nos ponemos de acuerdo en lo primero, por hablar de gastronomía, ¿no? Después el resto debería fluir un poco más fácil. A veces en este país se pierde mucho tiempo en lo segundo y no en lo primero, ¿viste? Si ponerte de acuerdo en el rumbo, cuando en realidad estás de acuerdo en el rumbo, pero estás en lo segundo que se empastan las discusiones. Sí, totalmente. Y se pierde muchísimo tiempo. Claro, y energía. Y energía y nos quedamos ahí en ese laberinto dando vueltas. Ojalá sepamos ahora avanzar. Yo creo que estamos teniendo una gimnasia cada vez más más incorporada, de que por lo menos no perdemos tanto tiempo. A ver, nos empastamos un poquitito, pero salimos antes de la discusión. Eso es lo que estoy viendo, a diferencia de otras épocas, ¿no? Y los destinos cada vez están colaborando más también con el sector privado y los destinos entre sí, darse cuenta que no es que, bueno, un turista va solo a una provincia o a una localidad, sino que hay que trabajar más en forma articulada, porque el turista tampoco conoce de fronteras ni de dentro de lo que es una provincia, si hay departamentos o si un destino o una montaña depende de un municipio o el otro, ¿viste? Tampoco a veces uno lo tiene tan claro. Uno cuando viaja te vas a la montaña tal o al lago tal que no sabes dónde queda exactamente. Es que no te interesa en realidad a quién le pertenece, y eso es por ahí lo que del otro lado no terminamos de comprender. Así es, pero bueno. Sí. Y no solo, digamos, dentro de un mismo país, sino también entre países. Patagonia. Contale a un europeo, Argentina, Chile, sé que tengo que cruzar una frontera y tengo ciertas formalidades, pero
para ellos es más o menos lo mismo. Sí. Y vienen con ese, bueno, ya que estoy acá, cruzo, voy para este otro lado. Sí, es cierto. Ya llegó el horario que tenemos que decir adiós. Qué rápido que se pasó, cada vez más rápido. Muy rápido. Es que uno empieza a engancharse en estas conversaciones tan interesantes y se pasa rapidísimo el tiempo. Bueno, llegamos así a las 4 de la tarde. Nuestro programa se está acabando, pero bueno, nos encontraremos el jueves que viene. Muchas gracias, Federico. Nada, gracias a ustedes nuevamente. Gracias. Y bueno, recuerden en radiosentidos.com.ar nos encontramos jueves 15 horas. Hasta la próxima. Bueno, muy buen fin de semana a todos, a ustedes y a los oyentes. El jueves que viene me conecto desde Puebla, en México, así que... Y el tequila no aparece por acá. Con sabores locales muy particulares nos comunicaremos desde allá. Bueno, espero que brindemos con un tequila a tu regreso. Muchas gracias. Hasta luego.